Listo, entonces buenos días a todos nuevamente. El día de hoy estamos con Angie Lisset Sedano. Ella es interna de 11 semestre de medicina y es miembro activo del Centro de Medicina Familiar. Ella el día de hoy nos va a hablar un poco de generalidades del dengue y pues le damos la bienvenida. Gracias Angie por estar el día de hoy. Muy buenas noches, como Laura lo decía, yo soy Ángeles Sedano Nova, soy interno de 11 de la FUCS y el día de hoy les voy a hablar sobre el dengue. Entonces, para hablar algunas generalidades, es importante saber que el dengue tiene alguna epidemiología, factores de riesgo. También vamos a hablar algo sobre el virus, el diagnóstico y su tratamiento. En cuanto a las generalidades del virus, es una infección viral en la cual es causada por un arbovirus del género Flavivirus de la familia Flaviviridae y se considera de mayor importancia epidemiológica a nivel mundial. También es importante que es una enfermedad transmitida por mosquitos de gran preocupación para la salud pública, asociada a mortalidad, morbilidad y también costos significativos económicos, particularmente en los países de vía de desarrollo. En cuanto a la epidemiología, es importante saber que la incidencia ha sido aumentado 30 veces en los últimos 50 años y más del 50% de la población mundial es en más de 100 países. En Colombia, la incidencia es mucho mayor, tanto del dengue como el chikungunya y el Zika. Eh, en cuanto a la incidencia nacional, en el 2021 es del 172,9 y para el 2022 fue de 30,2 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor riesgo? Son Cartagena, Amazonas y Barranquilla. Entonces es importante conocer las rutas de atención integral. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va es a garantizar la atención integral en la salud de todas las personas, las familias y comunidades a partir de intervenciones para hacer una valoración integral de la salud, una atención temprana, protección específica y tener un tratamiento, un diagnóstico y también educación para la salud. Entonces, entre eso tenemos el segundo grupo, en la cual entran las enfermedades infecciosas y ahí está el dengue. Ya en cuanto a los factores de riesgo, es importante saber que haber tenido dengue previamente aumenta el riesgo de tener o desarrollar dengue grave. También es importante factores de riesgo de la urbanización. Esta va a estar asociada a factores tanto sociales como ambientales. Entonces tenemos la densidad de la población, movilidad humana, acceso a fuentes de agua fiable y prácticas de almacenamientos de agua. En cuanto a los riesgos de la comunidad, es importante que va a depender también a la educación, a los conocimientos que tenga la población frente a esta patología y mirar también si las personas han sido o migrantes o han cambiado o se han desplazado a sitios de zonas tropicales o subtropicales que pues estos vectores pues suelen asociarse en estas zonas. En cuanto al virus del dengue, es importante que va a estar agrupado en 4 serotipos, el 1, el 2 y el 3. Cada serotipo crea una inmunidad específica a largo plazo contra el mismo serotipo, es decir, homólogo. Y así tiene también una inmunidad cruzada a corto plazo contra 3 serotipos en las cuales puedes variar hasta en meses. Estos 4 serotipos son capaces de producir una infección asintomática, febril o, en los peores casos, pues tener unos cuadros severos. En cuanto al ciclo viral de esta patología o de este virus, es importante que este virus se va a unir a moléculas y a receptores de unión
de superficie celular y luego este se va a internalizar a través de endocitosis mediada por receptores. Entonces, esta internalización se hace porque hay un pH bajo del endocitoma en la cual pues va a desencadenar un cambio de las proteínas E principalmente a medida que pues esta función del tanto de las membranas virales y la celular. Entonces esto es lo que va a permitir es un desmontaje de este virión del dengue y esto es lo que se va a liberar en el citoplasma luego de que este virus se va a desenvolver y tener el genoma de este virus en el citoplasma. Entonces, lo que va a hacer es que luego de esto va a ver que el ARN de la cadena de la carga negativa sirve como molde para un nuevo ARN viral de una carga positiva, en la cual es primero pues, se va a ensamblar como viriones inmaduros en la membrana del retículo endoplasmático, pero luego este virus lo que se va es a transformar con una morfología más madura y ya como el paso final es que pues se van a liberar estos viriones maduros. Entonces, ¿cómo es la patología de esta enfermedad? Entonces, primero va a ser transmitida por los mosquitos del género Aedes, que principalmente es Aedes aegypti, en la región de las Américas principalmente. Entonces, bueno, llega el mosquito, pica a la persona que tiene dengue, este mosquito va a estar infectado y va a tener, digámoslo así, el virus dentro del mosquito y luego pica a una persona sana en la cual pues va a enfermar a personas va a tener la enfermedad la paciente. Entonces luego que el dengue pues va a ingresar al microorganismo por pues, esa picadura del mosquito, lo que va a hacer es que va a proliferar el sistema monocito fagocítico que ingresa a la circulación, lo que va a provocar es una viremia y lo que va a hacer es colonizar el sistema retículo endotelial y el linfoide. Generalmente en la parte periférica, pero luego también va a infectar a las células mononucleares sanguíneas, los macrófagos y tejidos y células de Kupffer en el hígado y vuelve a entrar también a la circulación, provocando, por decirlo así, la segunda viremia. Entonces, el dengue se va a unir a anticuerpos específicos producidos en el cuerpo que van a formar, son complejos inmunes que pues van a activar tanto el sistema de complemento como el de coagulación, que es lo que pues vamos a ver acá. Entonces, ¿qué es lo que va a llevar eso? Lo que lo conlleva es aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación, va a haber una extravasación de las proteínas plasmáticas y también esto es lo que va a provocar fisiológicamente una hemoconcentración, hemorragias y contusión. Entonces, este virus lo que también va a hacer es inhibir la producción de leucocitos, perdón, y de plaquetas en la médula ósea, lo que va a provocar es una leucopenia y trombocitopenia, y el mecanismo de la hemorragia puede ser una trombocitopenia y su disfunción o agotamiento de los factores de coagulación. Entonces, eso es importante entenderlo porque eso es lo que va a incluir el dengue grave. Entonces, ¿cuáles son esos cambios fisiopatológicos de ese dengue grave? Entonces, si tiene un aumento de la permeabilidad vascular y extravasación del plasma, el principal síntoma, por decirlo así, o lo que va a conllevar esto es a un shock. Ese shock principalmente es hipovolémico, pues debido a esa extravasación del plasma también va a haber una vasoconstricción terminal que resulta en las extremidades frías, también presión arterial diastólica alta y es importante pues tener en cuenta que el dengue puede provocar este shock. Ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante que es una enfermedad sistémica, dinámica, como lo vimos en la fisiopatología,
y esta puede dar manifestaciones desde clínicas hasta graves. Entonces, en general, tiene un periodo de incubación que puede ser entre 1 a 14 días, más comúnmente entre 9 a, entre 5 a 9 días, y esta enfermedad se va a clasificar en tres fases. Uno, que es febril, que es donde los pacientes desarrollan una fiebre demasiado alta, repentina, y puede alcanzar a 40 grados en 24 horas, y esto va a durar más o menos entre 2 a 7 días. Entonces, acompañar de enrojecimiento facial, eritema, dolores corporales, mialgias, artralgias, también dolor de cabeza. También puede tener anorexia, náuseas, vómito, entre otras. Entonces, en esta fase febril es muy difícil de diagnosticar la enfermedad porque pues pueden tener otros diagnósticos diferenciales como el Zika o el chikungunya, y tampoco pues se puede distinguir si es un dengue grave o no grave. Ya en cuanto a la fase crítica, va a ocurrir, es un momento en la cual se va a disminuir la fiebre, más o menos entre los días tercero al séptimo. Esta disminución de la fiebre es temporal, dura alrededor de 48 horas y se asocia a mayor fuga capilar y hemorragias. Aquí es donde le puede dar el shock. Un shock prolongado puede provocar deterioro de órganos, acidosis metabólica o una coagulación intravascular diseminada. Ya en cuanto a la fase de recuperación, se produce una reabsorción gradual de esos líquidos del compartimento extravascular dentro de los siguientes 48 a 72 horas, lo que va a provocar un bienestar general, un retorno del apetito y estabilización hemodinámica. En cuanto al diagnóstico, entonces, como vimos, los signos clínicos no es tan confiable, entonces lo que vamos a ver son pruebas diagnósticas. Entonces hay unos métodos directos y hay unos métodos indirectos. Y eso también va a depender de en qué fase de la infección está, si es temprana o es tardía. Entonces, en la primera fase, que es la fase temprana, que es en los primeros 5 días, se puede diagnosticar primero por el aislamiento del virus, que puede ser ese aislamiento del virus por sangre, por suero, por plasma o otros tejidos. Pero pues tienen unas limitaciones, que es tedioso, requiere al menos 7 días para la incubación y las pruebas de confirmación, entre otras. También podemos encontrar las pruebas de amplificación del ácido nucleico, que es la RTPC, RPC, perdón, en la cual tiene una varía entre 80 al 100% de sensibilidad. Unas limitaciones es que requiere equipos y reactivos costosos. Otra prueba es la detención de antígenos, que puede ser por ELISA, que ha dirigido a una prueba viral, a una proteína viral que es NS1. Ya en cuanto a la infección, si es tardía, es decir, más de 5 días, tenemos unas pruebas serológicas, que es el ensayo de inhibición de la hemoglutinación, que se basa en la capacidad de esa proteína en que les comentaba en el ciclo viral para aglutinar los glóbulos rojos, o la más utilizada en nuestro medio, la prueba de ELISA para detectar IgM y IgG de este virus. Tiene más o menos una sensibilidad entre 90 a 98%. Esa parte de estos laboratorios tenemos otros exámenes complementarios. Entonces tenemos un hemograma. Entonces, ¿qué vamos a ver en el hemograma? Una disminución en el recuento de los glóbulos blancos o plaquetas, una disminución en el recuento de las plaquetas, como les decía. Esto lo que va a dar es la gravedad de esta enfermedad. En cuanto a la función hepática, más de la mitad de los pacientes tienen elevación de las transaminasas.
Y también mirar si tiene niveles elevados de péptido natriurético, enzimas cardíacas, troponina y creatinina sérica. Entonces acá es un cuadro resumen en la cual lo que yo les decía, tiene como un pico de fiebre y se va a desvanecer. En cuanto a los laboratorios, lo que yo les decía, se podían también como cierto pico, pero en la fase de crítica, en la fase crítica, lo que se va a hacer es una disminución y luego pues va a progresar. Y lo mismo la PCR no es tan es más específica en los primeros días, pero ya en la fase crítica ya no es tan sensible. En cuanto a la clasificación, entonces el Instituto Nacional de Salud lo clasifica sin factores, sin signos de alarma, que son, por ejemplo, que tenga náuseas, vómito, exantema, cefalea, altragias, petequias, entre otros. En cuanto cómo la clasifican en dengue con signos de alarma, entonces que tengan un dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado en las mucosas, hipotensión, hepatomegalia. En cuanto al dengue grave, lo clasifican que tenga un shock o una dificultad respiratoria, un sangrado grave o que tenga un compromiso de otros órganos como hepático o el sistema nervioso central. En cuanto al tratamiento, actualmente no existe tratamientos específicos para el dengue, sino pues hay otras opciones que son de apoyo y tienen como objetivo es limitar las complicaciones y la gravedad de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que generalmente se hace? Entonces, primero es un reposo en cama, una dieta ligeramente semilíquida, también hacer prevención con el aislamiento de los mosquitos, para que así disminuya la fiebre y síntomas se puedan desaparecer. También es importante la monitorización, ya sea de la conciencia, de los signos vitales, de la ingesta y eliminación de líquidos, el volumen de la orina y estar pendiente de todos los laboratorios del hemograma, de la función hepática y la función renal. En cuanto al tratamiento sintomático, generalmente se va va a ser para la disminución de fiebre. Generalmente se usa paracetamol. En Colombia, los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, los AINES y la aspirina están contraindicados en estos pacientes. Mm, y el tratamiento de elección, o lo más importante, o la estrategia más clave del dengue, es la fluoterapia o la hidratación. Generalmente se hacen la reposición de líquidos orales, pero en casos de, por ejemplo, en dengue grave, generalmente se hace reposiciones de líquido, pero ya vía intravenosa, y eso es lo que se hace es para prevenir el shock. Entonces las sales de hidratación pueden ser sales de hidratación oral, las sopitas o jugos que pueden prevenir el desequilibrio hidroelectrolítico. Existen nuevos estudios, por ejemplo, el uso de la prednisolona como un agente antiinflamatorio, la lovastatina, que es una estatina, lo ha sido estudiado como un antidengue y un antiinflamatorio en el endotelio. También existen tratamientos para reducir el sangrado grave o acortar el tiempo de sangrado, como las donaciones de plaquetas individuales o interleuquinas 11. Y hay otros agentes antidengue, como la cloroquina, entre otros. Entonces, lo más importante es el control y la prevención de estos vectores. Entonces, tenemos unas intervenciones ambientales. ¿Cuáles son? Estas van a implicar la reducción o la eliminación de los criaderos de los vectores, tanto naturales y artificiales. ¿Cómo va a ser eso? Entonces, por ejemplo, los contenedores e instalaciones con mal aseo. En cuanto al control químico, pues se puede usar insecticidas usando el
el que se ha utilizado es el control de ese vector dentro de mucho tiempo. Eh, También es importante saber que otras estrategias de control químico son como por ejemplo las ventanas, las cortinas, ser tratadas con ese insecticida. También existen medidas de protección pues para limitar la exposición humana, o sea, la exposición a los mosquitos. Entonces, esa implica repelentes, usar ropa que cubra todo el cuerpo, el uso de raquetas o em, en las ventanas. Existen también como protecciones para que pues, no entren esos mosquitos. Y también tenemos la vacunación, que es la que vemos en la pantalla. Esta fue desarrollada en el 2000, se aprobó, por mejor decirlo así, en diciembre del 2015 y se ha comercializado durante más o menos hacia 20 países. Generalmente esta vacuna va a estar dirigida pues, a las personas que tienen entre 9 a 45 años, que son residentes de las enfermedades endémicas. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Angie. La verdad me pareció una exposición muy completa. Me gustó mucho eh, que no hablaste solo de generalidades, sino que tocaste muchos temas en sí. Entre los más importantes y que me gustaron más es la parte de la prevención. Yo creería que eso es lo que más nos ayuda como a educar a los pacientes. Eh, Ahorita no sé si tú de pronto nos podrías pasar tus diapositivas para publicar como algunas cositas de esas en el Instagram. Claro que sí. Em, bueno, si Adriana o el otro usuario que está conectado tiene alguna pregunta, pues nos cuentan para mandárselas a Angie o para preguntarle. De resto, te felicito y muchísimas gracias por esta exposición. Va a quedar grabada en el canal de YouTube, pues para que más personas la vean. No sé si alguien tiene algún comentario adicional, alguna aclaración o algo. Bueno, de resto, muchísimas gracias y te felicito de verdad porque me gustó mucho. Gracias, Lau. Y siempre, pues, que quieras exponer, pues obvio, sabes que bienvenida. Muchas Muchas gracias. gracias entonces. Bueno, gracias a todos por su tiempo y espero que les haya quedado un poquito ahí claro sobre el dengue. Sí, mucho mejor. Muchísimas gracias, Angie. Feliz Bueno, noche para todos entonces. hasta luego, que estén bien.